continuo, ¿viste? El que estaba parado mucho tiempo, el que hacía movimientos continuos con la cintura, con la espalda, etcétera. Hoy somos todos teletrabajadores, entonces lo que hay que cuidar es esta herramienta, cómo nos pega desde el punto de vista de la salud y qué es lo que tenemos que hacer, digamos, para cuidar a nuestros trabajadores que usan constantemente estas herramientas. Este es un poco el centro de lo que nos interesa a nosotros y lo que sabemos que ustedes pueden aportar un montón, y para lo que hemos invitado a todos los que se quieran sumar, y especialmente a los que tienen a cargo los recursos humanos de las distintas empresas. Ya son, y bueno, espero un minuto más y ya los presento oficialmente. Así. Yo te aprovecho, Eugenio, porque no he tenido oportunidad de agradecerte la invitación. Realmente muy amable a vos y, bueno, en tu nombre, a todo el estudio. Y gracias por permitirnos desarrollar, digamos, algunas de nuestras teorías asociadas al trabajo remoto y al tema de la transformación, ¿no? Que para nosotros el trabajo remoto es como una herramienta, es una modalidad laboral, pero lo que viene detrás es mucho más que meramente la ley, digamos, que también algo voy a decir, pero lo que está detrás es decir, para mí el teletrabajo es como una puerta de entrada, te abre una gran opción para las organizaciones en general, ¿no? Tanto empresariales como sindicales. Bueno, y aprovecho, Alberto, esto entonces ya para presentarlos oficialmente. Ya son y 5, así que los presento oficialmente. Igual, como dije, seguramente algunos se suban un poquito más tarde. Para nosotros realmente es un verdadero placer tenerlos a los dos. Si hay alguien que entendemos que saben del trabajo en Argentina, son ustedes. Viviana la conocemos mucho porque los que hemos frecuentado el Ministerio de Trabajo integró la Comisión de Trabajo Virtual y fue la que desarrolló y trabajó mucho tiempo para que haya un proyecto de ley, convocó a empresas para trabajar todo el teletrabajo. Ella viene trabajando mucho antes de que saliera la ley. Y vos, Alberto, desde la OIT, también sabemos que has trabajado activamente, y también te vimos junto a Viviana trabajando en el Ministerio de Trabajo. Yo le voy a decir a nuestra audiencia quiénes son, porque me parece que es importante, digamos, para que vean que quienes tienen al frente son gente que saben del tema. Viviana, voy a empezar por la mujer, digamos. Viviana es abogada, es su doctorada en Derecho del Trabajo en la Universidad de San Carlos de Guatemala, está diplomada en liderazgo y gestión de talento humano, certificada en neurociencia cognitiva aplicada para las organizaciones, lo cual nos parece muy importante en este tema que vamos a hablar. Cofundadora y directora académica de la GNT, Mentoría Neurodigital. Como dijimos, es exdirectora de Trabajo Virtual en el Ministerio de Trabajo de la Nación, disertante y autora de muchos libros importantes que nosotros hemos consultado, como La Oficina en Casa, Mitos y Realidades de Teletrabajo, Teletrabajo y Neurotecnología, una guía imprescindible para gestionar el trabajo, Cerebro, Trabajo y Tecnología, el método GNT. Bueno, método GNT es lo que va a hablar. Y Alberto, también es abogado, formador de formadores en responsabilidad social empresarial, cofundador de GNT Mentoría Neurodigital junto con Viviana. Él fue consultor de la Oficina de Organización Internacional de Trabajo en la República Argentina en la elaboración del Manual de Buenas Prácticas en Teletrabajo, que nos impone tenerlo la resolución de la Superintendencia del Río de Trabajo para trabajo home office o teletrabajo, la 3512, docente en maestría de Derecho de Trabajo y Relaciones Laborales. Bueno, y ambos tienen más títulos de los que acá mencioné, pero bueno, estos son los fundamentales con lo que tienen que ver con la disertación que van a dar. Y como para los que se suman recién, la importancia para nosotros de que ellos diserten acá no está en el tema de la ley. Digamos, más allá de que ustedes puedan preguntarle todo lo que quieran sobre la ley y la reglamentación, para nosotros está en lo que ellos están viendo en el tema del teletrabajo, está en la preservación de la persona en sí, en la salud, en lo que se viene, en el paso que tenemos que dar las empresas responsables, en el próximo paso que tenemos que dar las empresas responsables. Por eso hemos
hemos invitado y hemos congregado a un montón de directores de recursos humanos de empresas que sabemos que tienen responsabilidad social para que vayan viendo que este es el próximo paso que se viene. Lo que van a hablar Viviana y Alberto es el paso que se viene en el tema del teletrabajo. Muchas gracias y los dejo con ellos. Perdón, sí. Viviana, antes. Federico va a coordinar, después, cuando terminen los dos, Federico va a coordinar el tema de las preguntas. Yo le paso a Federico ahora para que explique sucintamente cómo va a ser el tema de las preguntas, así todos se quedan tranquilos de que las van a poder formular. Federico. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a todos por estar con nosotros una vez más y gracias obviamente a Viviana y a Alfredo también. Como siempre, por un tema de organización y para que no haya ningún tipo de interferencia, los micrófonos van a estar muteados durante la charla. Una vez que la exposición termina, vamos a tener un espacio para hacer preguntas que las pueden hacer de dos maneras. O bien pueden levantar la mano de forma virtual, tocando en el icono de la mano que esté abajo, que es así. Ahí a nosotros nos aparece que ustedes tienen una pregunta y les habilitamos para que in voce puedan hacerla a los expositores. Otra posibilidad es escribirla directamente en el chat y a partir de eso nosotros la podemos leer y les avisamos también a los expositores para que puedan contestarla. Antes de comenzar, quiero recordarles que tenemos una encuesta que les va a llegar una vez terminada la charla. Les pedimos por favor que la completen, ya que esa encuesta, además de darle una devolución a los expositores, nos ayuda a nosotros para saber en qué otros temas también ustedes están interesados. Así que bueno, sin más que agregar, les cedo la palabra a Viviana y Alberto para que puedan continuar con la exposición. Gracias. Muchas gracias, Federico, y es un honor, un gusto, Eugenio, el poder estar esta tarde acompañando la presentación en este estudio y poder, como bien vos dijiste, ¿no?, mirar qué pasa más allá del teletrabajo, más allá de la ley, y ver qué pasa en el mundo, porque el trabajo en el mundo nos encuentra hoy con puestos móviles, remotos. Esta es una realidad que está... volvamos a la primera, por favor. Sí, se fue todo. Disculpa. Entonces, ¿por qué digo? ¿Teletrabajo nace a partir de la ley de teletrabajo? No. Y esto yo lo puedo decir con cierto protagonismo, ¿no? Porque en el año 2002 conformábamos la primera comisión de teletrabajo en el Ministerio de Trabajo y en el año 2003 empezábamos a hacer los primeros palotes del PROPET, que ve la luz en el 2008. Y entonces en el mundo, cada vez más estos puestos móviles, entre los cuales está el teletrabajo, no es la única forma de trabajo conectado y remoto, encuentran líderes cada vez más self-service, ¿no? Que necesitan, que tienen una delgada línea con los autónomos. Cada vez más el trabajo se hace más ágil, cada vez más hay protagonismo en los recursos humanos, en el sector de los recursos humanos de una organización, con indicadores de rendimiento, con aplicación de las neurociencias. Es decir, el foco está puesto, la centralidad está puesta en el trabajador y el responsable por esta centralidad es, sin lugar a dudas, el nuevo líder en recursos humanos. Sí, porque en esta evolución del trabajo, ahora sí, nos encontramos con una primera generación del trabajo conectado remoto allá por los 70, que tiene como protagonista, como gurú a Jack Niels, ¿no? Y los primeros ordenadores, aquellos enormes que conocíamos en los 70, y que a partir de un atasco vehicular, Jack Niels dice, ¿por qué el trabajo no viene al trabajador? ¿Cuál era el objetivo de los primeros teletrabajadores? Era justamente esto, ¿no? El poder salvar la congestión vehicular. Y una segunda evolución, en la línea de la evolución, creo que no tengo... Se fue el PowerPoint, ¿no? Sí, se fue el PowerPoint, pero no importa. En la segunda, mientras vos lo ves, o Federico o Alberto, en la segunda línea de la evolución del trabajo conectado y remoto, la podemos situar en los 90, ¿no? Cuando empieza a acuñarse el concepto de la oficina móvil. Yo voy y el trabajo va conmigo.
la segunda generación de los ordenadores. Y pasamos a una tercera generación, cuando aparece la nube y todo está en la nube, y el concepto es trabajo conectado remoto. Y una última generación, que podríamos situarla concretamente este año, ¿no? En marzo de este año, con lo que es el trabajo conectado remoto. Este trabajo conectado remoto, que a partir de marzo de este año es la ficción de teletrabajo, es un trabajo remoto forzado. Y esto es lo que vamos a ver justamente a través de la charla de hoy, cómo esta evolución impacta en lo que es la transformación cultural. Justamente señalaba Viviana el tema del trabajo remoto forzado o ficción de teletrabajo. Nosotros desde hace unos cuantos años, Viviana mucho más que yo, que estamos en la implementación del trabajo remoto en las organizaciones. Y nos pudimos manejar sin ley. Ahora bien, más allá de que no había ley, teníamos clara la posibilidad de aplicar las mejores prácticas. En cambio, tuvo que venir un virus para empujar, digamos, de alguna manera al teletrabajo, pero un teletrabajo sin ningún tipo de instrumentación jurídica, sin cobertura emocional, por supuesto, en muchos casos con medios tecnológicos poco adecuados o inadecuados, sin desconexión, sin ningún tipo de capacitación y entrenamiento, que para nosotros es esencial, más allá de la modalidad, y obviamente en un entorno absolutamente sorpresivo, porque no solo estábamos trabajando en nuestras casas, sino teníamos o tenemos los chicos, los hijos más chicos o no tan chicos estudiando, recibiendo clases por la computadora, con más familiares a cargo, adultos mayores o personas discapacitadas, con todo el estrés del trabajo y también el estrés de las actividades del hogar, de la casa. Entonces, francamente, eso de alguna manera modificó nuestra forma de trabajo y a partir de aquel 20 de marzo, que comenzó la cuarentena, vivimos una verdadera ficción. Ahora, varios meses después, y a través de algunas encuestas, encontramos que, si bien muchos de los argentinos que hoy teletrabajan no lo conocían, o por lo menos no habían trabajado a distancia, más del 60%, hoy hay encuestas, ADECO en este caso, de que más de un 50% quiere seguir trabajando cuando el tema de la pandemia finalice. Es decir, sin duda la mayoría de las personas hemos vivido un antes y un después en materia de teletrabajo. En esta ocasión nosotros creemos que el teletrabajo se queda, sin duda, y eso va a hacer replantear no solo la modalidad y las cuestiones jurídicas, sino también aspectos que tienen que ver con el trabajo en equipo, que tienen que ver con la comunicación de equipos virtuales y presenciales, que tendrán que ver con la productividad, que tienen que ver, como se dijo, con el tema de la salud y la seguridad en el trabajo, y que tienen que ver con preparar a nuestros líderes y preparar a los colaboradores de manera de adaptarnos y verdaderamente ingresar en un terreno de transformación cultural que para nosotros es esencial. No basta con la modalidad. La modalidad creo que es como la puerta que nos introduce en un mundo al cual parecía que nosotros por lo menos no nos queríamos incorporar. Es decir,
fue la pandemia lo que contribuyó, no solamente en el caso de la Argentina, sino en el caso de muchos otros países de la región, y lo veremos un poquito más adelante, que se introdujeron también en este mundo del teletrabajo. En definitiva, la crisis nos sirvió para convencer a muchos de las ventajas que, como ustedes saben, son innumerables, tanto en lo que respecta al sector empresario, a los trabajadores, como a la sociedad en sí misma, como a las organizaciones sindicales. Son muchos hoy los que están pensando, por ejemplo, en la reducción de metros cuadrados de utilización de superficie. No solamente profesionales, consultoras o estudios, sino también empresas, pymes y no tan pymes, empresas grandes, es decir, con un ahorro en costos fijos significativo. El tema de la menor siniestralidad, de gran importancia, al reducirse la posibilidad o la probabilidad de el accidente in itinere. Para el trabajador, innumerable, el tema del tiempo de viaje, y más el ahorro que ello significa en pesos, que según nuestros cálculos estadísticos puede ser un promedio de alrededor del 8% del salario del trabajador. Para la comunidad, un menor congestionamiento, lo hemos vivido en estos meses, cuando uno iba por el centro o por determinadas zonas de la capital, el congestionamiento de automóviles era mucho menor, y eso significa también una menor polución ambiental, menor cantidad de accidentes de tránsito, en fin. Y también para las organizaciones sindicales. Nosotros tenemos permanente con ellas y francamente, como dice Viviana, hemos ingresado en una etapa de telesindicalismo, donde sin duda pueden usar sus propias redes. Hoy muchas reuniones, muchas asambleas se llevan a cabo a través de un Zoom, a través de computadoras. Y eso sin duda va a producir un cambio también en la cultura de las organizaciones sindicales. Bien, en este caso, algunas mediciones de beneficios y de ventajas, como señalaba, en materia de teletrabajo. Hoy, a 8 o 9 meses del inicio de la cuarentena, estamos pensando ya y con el horizonte cerca de alguna vacuna. Eso hace pensar también en la posibilidad de retorno a las oficinas, lo cual también tiene un cuidado muy especial. Pero vayamos un poquito a la ley de teletrabajo. Esto es simplemente para mostrarles cuántos países que sancionaron la ley en el 2020. Ustedes pueden ver a Bolivia, pueden ver a Paraguay, pueden ver a El Salvador, Chile y, por supuesto, también la Argentina. Son pocos los países que tienen años, en este caso Colombia es uno de los que más ha avanzado en la región latinoamericana. ¿Y qué ha pasado en nuestro país con la sanción de la ley de teletrabajo? Se dispuso a incorporar la ley a la ley de contrato de trabajo, y con algunos aspectos positivos y también unas cuantas sombras. Lamentablemente, en nuestro criterio, se debatió poco, y si se debatió, quizá no hubo o no se dieron tiempo los legisladores para verificar ciertas opiniones, ciertos beneficios, ciertos perjuicios, constatar con otras legislaciones y con las experiencias de otros países. Y eso hizo que en algunos institutos, en algunos rubros, verdaderamente la ley no salió de la mejor manera. Desde el punto de vista de ventajas, establece un orden público de mínima. Es cierto, nosotros trabajamos unos cuantos años sin ley y se puede implementar perfectamente
un trabajo conectado remoto en las mejores condiciones, pero bueno, hay hoy un orden público de mínima que establece la ley. A mi criterio, hubiera preferido que dejaran o delegaran mucho más en la negociación colectiva que que disponerlo directamente en la ley. De todas formas, es cierto que abre el juego a la negociación, porque si miramos la mayoría de los artículos, de alguna manera van a ser discutidos probablemente en muchas actividades. Introduce el tema de la capacitación, lo cual se lo puede mirar como un punto positivo, y mantiene una igualdad de derechos y de obligaciones para un trabajador y para el otro. La obligatoriedad, por supuesto, a cargo del empleador de las herramientas de trabajo. En cuanto a las sombras, es indudable que el tema de la reversibilidad, no sé bien por qué motivo, se pensó solamente para un lado. Es decir, el empresario voluntariamente se pone de acuerdo con el trabajador para iniciar un trabajo remoto y, sin embargo, cuando hay que revertir, el único que puede revertir es el trabajador. Verdaderamente poco comprensible. Además, en el caso de los proyectos anteriores, que Viviana conoce muy bien, tanto el del 2014 como el del 2007, por el contrario, era voluntario para las dos partes y había reversibilidad. Había, cierto, un periodo de prueba de 3 meses, que si la persona no se sentía cómoda, podía volver a la oficina. Pero la empresa tenía las mismas condiciones. Hoy, por el contrario, parecería que se desconoce, digamos, la facultad de dirección y organización de la empresa que prevé la ley, y es el trabajador que en cualquier momento de la relación puede disponer su retorno a las oficinas. En caso contrario, seguramente va a ser motivo de conflicto. Otro aspecto a mencionar, el de las tareas de los cuidados, donde también sorpresivamente se establece, digamos, un criterio diferencial, más allá de que es indudable que la pandemia nos ha permitido valorar de una manera diferente la tarea de los cuidados, porque uno también se ha tenido que hacer cargo de muchas cuestiones y aspectos que en otros momentos los hombres no lo teníamos en cuenta y quedaban exactamente relegadas a las mujeres. Fíjense ustedes, por ejemplo, en el caso de la ley española, que dicho sea de paso se sancionó este año también, en este punto, a la hora de organizar teletrabajo y trabajo presencial, lo que trata es evitar la perpetuación de roles que pueden llevar a que las mujeres trabajen desde casa para hacerse cargo también de los cuidados de los hijos. Entonces, lo que propone la ley española en este punto es fomentar una corresponsabilidad entre mujeres y hombres. Otro punto para mencionar, el derecho a la desconexión, derecho que ya existe en varias legislaciones europeas y que se viene aplicando. En este caso, la ley rigurosamente establece como que el trabajador no debe contestar prácticamente correos o mensajes, etcétera, cuando está fuera de la jornada de trabajo. Yo creo que en este punto hay que tener en cuenta que, en realidad, sobre todo en lo que yo veo en las nuevas generaciones, están constantemente conectados a los dispositivos electrónicos, ya sea con fines privados o laborales. Entonces, si bien es cierto que el trabajador no puede por norma ser sancionado porque no contesta un correo electrónico fuera de su horario, es cierto que a menudo, a mi criterio, va a responder el correo o se va a conectar voluntariamente sin que exista a veces la presión de su jefe o del supervisor, digamos. Por otro lado, si nosotros observamos, hoy cada vez son mayores las formas de flexibilidad horaria que se conceden a los trabajadores, que tienen una mayor autonomía que la que teníamos nosotros, por ejemplo, en mi caso, cuando trabajaba en las organizaciones hace unos años atrás.
En este punto también menciono que es raro que no se haya tenido en cuenta tampoco la ley de contrato de trabajo cuando dispone que en materia de auxilios y ayuda extraordinaria el dependiente le debe dispensar al empleador en el artículo 89. Es decir, de todas formas, el derecho a la conexión es valiosa, pone a cargo del empresario. Yo creo que en las negociaciones probablemente lo que habrá que negociar son, bueno, qué medidas técnicas y organizativas pueden asegurar o garantizar el ejercicio de este derecho y cuáles son las situaciones de excepción. Perdón, para mostrar algunos aprendizajes que nos ha dado la pandemia, esto en base a una encuesta que hizo el IAE de la Universidad Austral entre 111 gerentes y directores de recursos humanos hace unos meses atrás. ¿Cuáles son los aspectos que remarca como conclusión, digamos, aprendizajes que nos brinda esta situación de crisis que hemos vivido? Y se puede recalcar en este sentido, bueno, la valorización del teletrabajo, digamos, o la revalorización de una herramienta que no estaba desarrollada en la Argentina. La necesidad de un trabajo ágil, más creativo, más innovador, y la situación de manejo de crisis. Es decir, creo que en algunos aspectos la pandemia nos ha ayudado a tomar conciencia de algunas situaciones. Una es de qué manera poder congeniar dos mundos como el de la familia y el trabajo. La revalorización por parte de las personas de los vínculos familiares. Y en ese sentido, por lo menos en nuestra experiencia, hemos advertido también un mayor acompañamiento de las empresas en la realidad familiar de los trabajadores, de los colaboradores, con un liderazgo mucho más consciente, mucho más empáticos, líderes que eran resistentes al teletrabajo, lo experimentaron, trabajaron desde su casa, también tuvieron que cuidar a sus seres queridos y ocuparse de las tareas de la casa. Es decir, ganaron también en empatía y en resiliencia. Y eso creo que va a apuntar a un esquema de liderazgo diferente, al cual Viviana se va a referir también posteriormente. Es decir, en síntesis, me parece que hay un modelo de teletrabajo donde va a predominar un esquema mixto de días de presencial y días de virtual. Nosotros siempre hemos recomendado 3 días de trabajo a distancia por 2 días de presencial en las buenas prácticas, aunque puede ser también viceversa. Empresas que van a apoyar y acercarse mucho más a la realidad familiar de sus colaboradores, y quienes tenemos que decidir, digamos, si queremos entrar verdaderamente en un camino de transformación cultural que nos acompañe, porque cuando entramos en el trabajo a distancia, entramos en el trabajo por resultados, entramos en la necesidad de generar indicadores que midan y evalúen, digamos, los resultados que los trabajadores obtienen en sus tareas. Generamos un sistema de comunicación distinto, con un modelo de trabajo mucho más flexible. Eso hace que, de alguna manera, tengamos que tomar conciencia de esta nueva realidad, salir de nuestra zona de confort, que creo que estábamos, y esta pandemia nos ha obligado a movernos, a investigar, a abrir nuestras mentes, y a salir también y a cuidar dentro del esquema que nace, digamos, la salud y la seguridad de los trabajadores. Hoy en día pensemos que
pasamos muy buena parte de nuestro tiempo chequeando correos, recibiendo mensajes, escribiendo mensajes, leyendo noticias por internet. Es decir, estamos en contacto permanente con la máquina, con aparatos inteligentes. El ambiente y los estímulos, digamos, que recibe nuestro cerebro, sin duda impactan, y no siempre impactan favorablemente, muchas veces con perjuicio. Por eso nosotros desde GNT siempre proponemos, digamos, generar oportunidades de reflexionar, de relajarnos, de darle un respiro al cerebro, que son aspectos que favorecen sin duda el pensamiento crítico, favorecen la creatividad y favorecen nuestro propio bienestar. Es decir, durante el día afrontamos demasiadas distracciones, debemos permanentemente desatender o reenfocarnos para poder continuar con un trabajo debido al tiempo que dedicamos a cambiar de una cosa a la otra, de un correo a un WhatsApp, y salimos del foco y de la atención que debemos concentrar en el trabajo que estamos encarando. En síntesis, la forma más inteligente para gestionar situaciones es priorizar. Y como punto final, el tema de la cultura y el sentido de permanencia. Creo que los líderes deben volcar en sus colaboradores, fortalecer el sentido de pertenencia en los equipos. ¿Cómo cuidarlo? Porque el equipo, el grupo, la empresa, de alguna manera es el lugar donde debemos sentirnos más cómodos, más seguros y más valorados en el grupo, en estas pequeñas comunidades que nos ayudan a ser más felices, más productivos. Entonces, es indudable que el sentido de pertenencia, si nos sentimos cómodos realmente, nos hace más saludables y en mejores condiciones para poder afrontar el estrés que nos puede generar el trabajo. No pertenecer puede convertirse en una situación verdaderamente desagradable y, como ustedes saben, se encuentra entre los predictores más fuertes de la rotación. Viviana, te dejo entonces con la continuación a través de la transformación cultural. Estás muteada, Viviana. Estás muteada. Ahora sí, ¿no? ¿Se escucha? Sí, estabas muteada. Ok. Como comentaba Alberto, ¿no? En este resultado que veíamos de la estadística de la Universidad Austral y de los aprendizajes del COVID, la biología ciertamente nos ha empujado, ¿no? Y en estos aprendizajes, como decíamos antes, la neurociencia toma un punto central y esto hace a la transformación cultural. Y cuando hablamos de neurociencia, no solamente hablamos desde la neurociencia en un sentido médico, ¿no? Al estudio del sistema nervioso, donde aquí podemos reconocer al doctor Ramón y Cajal como uno de los padres justamente de la ciencia neural, sino lo hablamos desde una conjunción, ¿no? Desde una sinergia entre la psicología cognitiva y la neurociencia. Por eso la neurociencia cognitiva tiene que ver con el comportamiento. Y este comportamiento tiene que ver con el hombre y la inteligencia artificial. Y entonces, en esta clave de la neurociencia cognitiva, el protagonista es sin lugar a dudas el cerebro, como interfase que conecta la mente y los sentidos, ¿no? Un órgano físico, un órgano biológico, un órgano que sigue teniendo el mismo peso que tenía en el Eugenio Maureté de la época de las cavernas al Eugenio de hoy, los 1.300, 1.400 gramos que no han variado, pero lo que sí ha variado es justamente el volumen neuronal, ¿no? Un aumento del 20% que tiene que ver con esta superposición evolutiva de los cerebros. Un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero y un cerebro que es el neurocórtex.
un cerebro que sin lugar a dudas mejora con el entrenamiento. Y esta neurociencia nos liga con la tecnología, porque cuando hablamos de neurotecnología, hablamos de descifrar pensamientos, pero con la aplicación de la inteligencia artificial. En el año 2002, Susan Greenfield, que es una neurocientífica americana, nos dijo que la neurotecnología es como la información, ¿no?, que afecta al cerebro, la información tecnológica. Y acá tenemos dos proyectos que hacen punta y que sin lugar a dudas van a ser lo más importante en los próximos años en materia de neurotecnología. Por un lado, el de Rafael Schuster, Proyecto Brain, que tiene su epicentro en varios países, también en Argentina y en la región, fundamentalmente en Chile. Y a Elon Musk, que seguramente lo deben haber escuchado más allá del auto autónomo, por Neuralink, que es justamente el mayor desarrollador de implantes cerebrales. ¿Y por qué traigo la tecnología aunada al cerebro, aunada a la neurociencia? Porque la tecnología ciertamente mejora la calidad de vida, lo hemos visto. ¿Cuántos de nosotros pensamos diariamente, y en especial en la época de pandemia, qué sería de nosotros sin la tecnología? Pero a esta afirmación, el mejorar la calidad de vida, sin lugar a dudas, tenemos algo que la ensombrece, porque después del ASPO, inclusive después del DISPO, el efecto Google continúa, porque la nueva normalidad nos va a encontrar como hoy, porque la tecnología, Internet, lo que ha logrado es crear en nosotros una memoria exogámica, que es una memoria fuera de mi sistema nervioso. Hace 10 años atrás, 15 años atrás, todos nosotros podríamos recordar por lo menos 20 números de teléfono. Hoy recordamos con suerte un par. ¿Por qué? Porque, bueno, Nicholas Carr, un gurú de la tecnología, dijo en su artículo, Google nos hace cada vez más estúpidos. ¿Por qué? Bueno, porque elimina el pensamiento reflexivo, ¿no? Nos distrae, nos reduce la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo. De la vereda de enfrente, Betty Sparrow, que es una neurocientífica americana, dice, bueno, ojo, pero sin embargo, desarrolla la memoria transactiva, que es esta memoria que yo llamo exogámica, fuera de nuestro sistema nervioso. ¿Y cuál es? Bueno, si tengo todo en Internet, si tengo todo allí a disposición, ¿para qué quiero recordar esos 15 números de teléfono? Solo tengo que recordar a dónde ir a buscarlo. Y este cambio de paradigma, este cambio cultural, trae sin lugar a dudas consecuencias, porque el mal uso de la tecnología, el abuso de la tecnología, la violencia tecnológica, hace que pierda el control y dependo psicológicamente y vuelvo a mi casa cada vez que me olvido el celular o a la oficina e interfiere en la vida de relación. ¿Cuántos hogares, cuántas parejas, cuántas familias a la hora de la mesa familiar, almuerzo, cena, están 4 personas con 4 celulares, los 4 comunicados a veces a través de esos celulares? Casi 150 veces por día, promedio, miro el celular. No es poco, ¿no? Y estas consecuencias del mal uso de la tecnología hacen que yo diga, sin lugar a dudas, que la tecnología mal usada es una droga sin sustancia. ¿Por qué? Bueno, porque enciende el sistema de recompensa, el sistema de placer en mi cerebro. Y mi cerebro, frente a una droga, lo que hace es liberar dopamina y noradrenalina, que son 2 neurotransmisores que me provocan euforia. Y trato de repetir eso que me provoca euforia. Y entonces mis circuitos neuronales se remodelan, mi conducta se altera, mi pensamiento se altera, mi sistema límbico, aquel que responde al cerebro mamífero, el cerebro de las emociones. Y esta utilización o mala utilización de la tecnología como verdaderamente una droga sin sustancia provoca consecuencias físicas
y psicológicas. Y esto no es un dato menor si nosotros ya como empresarios, como abogados, como idóneos en recursos humanos, pensamos en enfermedades y dolencias laborales, ¿no es cierto? Y veamos por qué. El mal uso de la tecnología de la información y la comunicación, o sea, las TIC, nos provocan, entre otras cosas, el no mobile phone phobia, que es ese miedo a quedar fuera del mercado por no tener el celular, fuera de la vida por no tener mi celular, por no tener conectividad. Y lesiones por movimientos repetitivos en el túnel carpiano, por ejemplo, por utilización del mouse. Y tensión ocular, deshidratación de la piel, en el caso de, por ejemplo, de los gamers, ¿no? De los que utilizan y se exceden con los videojuegos. Y síndrome de la vibración fantasma. Creo que tengo el celular que vibra, ni siquiera traje el celular. Y el mal de todos, y en especial durante esta época, el insomnio, tecnoestrés y tecnoadicción. Es decir, dolencias que más allá de su reflejo desde el punto de vista físico, también tiene su referente desde el punto de vista neurológico. El burnout, que fue el año pasado, el 25 de mayo del año pasado, que los países de la Organización Mundial de la Salud reunidos en Ginebra desarrollaron lo que se llama el síndrome del trabajador quemado. Algunos se acordarán que este en realidad es un síndrome que nace a partir de aquellos enfermeros o acompañantes terapéuticos que cuidaban enfermos terminales. Y recibe la clasificación de enfermedad con código QD85 para comenzar a tener vigencia a partir de enero del 2022. Ya se reconoce como una enfermedad y a través del nomenclador ICD-11. Y no me quedo solamente con el burnout, me quedo con el burnout digital, el BOD. ¿Por qué? Porque esto es el síndrome del cerebro quemado resultante de ese distrés. Llamo distrés al estrés negativo. Hay estrés positivo y hay estrés negativo. A este estrés negativo provocado por el mal uso de la tecnología. Y estoy con una zumbitis, el síndrome de la zumbitis. Al terminar el día mi cabeza explota, me duele, tengo neuralgia, tengo los ojos secos, ¿sí? Y la pregunta entonces es, ¿cómo prevenir con O? ¿Y por qué cómo prevenir si se trata de prevención? Porque la diferencia entre prevención y provención es que prevención, a nosotros los abogados nos gusta mucho el latín, viene de la palabra preventio, que implica prevenir, ¿no? Preparar, anteponerme, hacer antelación de lo necesario, anticiparme una dificultad. Pero cuando yo hago prevención, además de avisarle a alguien de algo para que lo evite, le doy herramientas, le doy técnicas para lograr ese propósito. Y esto es GNT, es poder darle técnicas para que alguien pueda trabajar en un propósito, lograrlo, a través de programar el cerebro para un uso sustentable y no adictivo de la tecnología. Por eso decimos que es un método de gestión, es un método de neuroplaneamiento, porque implica entrenar el cerebro, para lo cual ciertamente yo tengo que conocerlo. Este órgano vago que dijimos pesa lo mismo, pero ha evolucionado en cuanto al volumen, que tiene reconocido un cerebro reptiliano, un cerebro mamífero límbico y el neocórtex, el que nos hace humano, el que nos diferencia de los animales, el que está dividido en esos dos hemisferios, derecho e izquierdo, que hace las funciones superiores, ¿no? Y a prácticas que tienen que ver con la respiración, la meditación y el mindfulness, el yoga,
la programación neurolingüística, el pensamiento lateral. ¿Para qué? Para crear hábitos. Y estos hábitos se crean justamente para la toma de buenas decisiones. Es decir, para la conformación de lo que se llaman los heurísticos, que son los atajos mentales. Este neuroentrenamiento recomendable desde GNT a unos 15 o 20 minutos diarios sirve para estimular y mejorar los procesos mentales. ¿Cuáles son los procesos mentales? La inteligencia, el lenguaje, el aprendizaje, la memoria, lo cual nos lleva a pensar que hace a la neuroplasticidad, que nuestro cerebro no envejezca, o que envejezca a menor ritmo. Sigo un minuto con la anterior. Sigo con la... Un minutito con la... Ahí. Con la prevención, ¿no? Que me refiero al daño, a anticiparme y proveer de prácticas o herramientas para prevenir ese daño producido por la violencia tecnológica. Como dijimos antes, todos estos daños que pueden referirse en el más importante, el burnout digital. Y para entrenar los nuevos roles laborales. Y me quiero detener un minuto en este slide. ¿Por qué? Porque hablamos de que la tecnología hace perder puestos de trabajo. Es cierto, la máquina a vapor en la primera revolución industrial también, la electricidad también. Pero ¿cuántos nuevos roles laborales se crean a partir de la tecnología? Y hablamos del defensor de la identidad virtual, aquel que detecta los fake news. Y hablamos de los acompañantes en plataforma. Pudimos verlo para los mayores adultos a través del programa que llevó adelante el gobierno de la ciudad. A través simplemente Viviana. Sí. Viviana. Sí. No, se corta tu voz y se modifica. Estamos teniendo un problema de audio, Viviana. Se escucha tu voz medio entrecortada. Bien. Ok. Ahora. A ver cómo. Se acelera. Bien. A ver. Ahí me parece que va mejor, ¿eh? Me parece que sí. Ahora tampoco. ¿Ahora? ¿Ahora sí? A ver, habla a ver si, porque se escuchaba como acelerado y por momentos se entrecortaba. Sí. Sí. Igual voy a tener que volver. Recién en este me queda Viviana. poquito. A ver, ¿ahora se escucha? Sí, se escucha, un poquito acelerado, pero se escucha. Bueno, y hablaba entonces de la modista, y hablaba del gestor de inteligencia artificial, el que maneja el dron, el que maneja el escenario de realidad virtual, ¿no? ¿Y cómo nos encuentra la nueva normalidad? Nos encuentra así, con pensamiento crítico, con transformación digital, con inteligencia emocional, con prevención, con convivencia de baby boomer, generación X, generación Y, generación Z, nuevas competencias laborales digitales. Y esto tiene que ver, sin lugar a dudas, con una pregunta, ¿no? ¿Seremos reemplazados por las máquinas? ¿Se trata de humanos versus máquinas? La respuesta es no. Se trata de humanos con máquinas. Humanos con máquinas. Muchísimas gracias. Gracias, Viviana. Gracias, Viviana y Alberto. Vamos a pasar a las preguntas, si les parece. ¿Me dejás, Fede, antes de pasar a las preguntas, hacerle una pregunta a ellos, a Viviana y a Alberto? Dale. A ver, les agradezco un montón la charla, para mí muy ilustrativa. Tendría 800.000 preguntas que hacerles, pero quiero hacer una sola pregunta de este lado, que es ¿cómo trabaja GNT con las empresas? O sea, ¿cómo en todo esto que vimos, cómo ayuda GNT a las empresas? Bien,
no sé si se me escucha bien o no. ¿Se escucha bien? Ok. Bien, nosotros... Por momentos te va, por momentos se te va un poquito la voz, ¿eh? Alberto se lo escucha mejor que a vos. A vos se te escucha a veces que se retumba. Ok, a ver, si me... Trato de hablar a ver si se escucha, si no le dejo el mando a Alberto y que siga él. GNT ayuda, sin lugar a dudas, a entender que la implementación de teletrabajo no es suficiente desde el teletrabajo simplemente como la dación de herramientas de trabajo y el trabajo desde otro lugar. Hay que complementarlo con entrenamiento y capacitación. Y GNT implica esto, implica fases que tienen que ver con diagnóstico, que tienen que ver con determinación de aquellos puestos de trabajo que pueden ser teletrabajables, que tiene que ver con la determinación de indicadores para teletrabajar que nos rindan en cuanto a productividad, y tienen que ver con entrenamiento y capacitación. Agrego, Eugenio, si Sí. me permiten. Sí. El otro punto nosotros trabajamos son las herramientas digitales, porque también encontramos nuestra experiencia, digamos, hasta este año era sin ley, digamos, sin la vigencia de la ley. La ley todavía sabemos que no está vigente, de todas formas ya uno está enfocado en cómo viene, pero más allá de la implementación jurídica que nosotros, pese a la ausencia de ley, le dábamos también una información y le damos una información de tipo legal sumado a la presencia de un convenio personal entre el trabajador y la empresa. Todo el tema de capacitación que señalaba Viviana y la creación de indicadores que ayuden inclusive en la evaluación de cada uno de los puestos que puedan ser teletrabajables. Nos hemos encontrado hasta hoy, digamos, con empresas que a lo mejor el puesto es teletrabajable, pero la empresa por razones de organización o estratégica prefiere que siga siendo presencial. Y la conformación o el aporte adicional de herramientas digitales que pueden mejorar mucho el trabajo de los equipos, que mejoran sustancialmente el trabajo de los equipos y al mismo tiempo permiten o ayudan a mejorar productividad en determinados puestos de trabajo. Alberto, ustedes hablaban de burnout digital, hablaban de la prevención, ¿no? ¿Cómo ayuda GNT a la prevención, digamos, a prevenir, a evitar justamente de que los trabajadores tengan este burnout digital o estos problemas que ustedes bien mencionaron en la disertación? Sí, nosotros, o sea, tratamos tanto en la capacitación, porque la capacitación habitualmente la hemos hecho con líderes, gerentes, directores en primer lugar y con colaboradores. Y tratamos de que llegue a todos. Algunos puntos te diría que son similares, otros aspectos recalcamos más a los líderes porque muchas veces también este tema de la salud, más allá que depende de la responsabilidad individual de cada uno, muchas veces el estrés, la presión en el trabajo de un líder, de un jefe, de un supervisor o de un director, digamos, genera un estrés excesivo. Entonces, tratamos de prepararlos también con la conformación de lo que llamamos pausas activas, digamos, la necesidad de establecer tiempos de relajación, aún cuando se desarrolla el trabajo en la oficina o en el domicilio del trabajador, utilizando, nosotros le llamamos técnicamente grajeas, pero de estos hábitos, digamos, más allá de la charla sobre el cerebro, de la implicancia que tiene el estrés en cada uno de las zonas, digamos, de las regiones de ese órgano, la práctica, la posibilidad de generar como una disciplina, de hacer cortes, pausas y practicar
determinadas técnicas que facilitan, digamos, momentos de relajación. Y eso lo hacemos tanto con los líderes, digamos, o jefes de la organización, como con los colaboradores. En estos tiempos, en este año, es decir, habitualmente nuestro trabajo tenía mucho de presencial, digamos, me refiero al tema de capacitación y entrenamiento. Había mucho de back office detrás de la oficina que trabajábamos. Este año hemos hecho todo a través de computadoras, o sea, no hemos ido presencialmente a ninguna compañía de las que hemos trabajado durante este año. Y sin embargo, te diría que estas prácticas se siguen llevando a cabo, se siguen adelante. Nosotros hacemos un monitoreo también, un seguimiento, digamos, de lo que indicamos en la capacitación para ver si al cabo de 2, 3, 4 meses la organización se sigue moviendo en la línea que nosotros ofrecemos, ¿no? Clarísimo, Alberto. Muchísimas gracias. No quiero sacar más tiempo porque quiero darle tiempo a la gente que se sumó para que ellos puedan preguntar y sacar todas sus dudas. Muchísimas gracias. Sí. No, al contrario. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Ahí Viviana se está conectando, que tiene un problemita con el audio, se desconectó. Ahí está, se está conectando de vuelta. Alfredo Longobardi nos consulta, dice: de acuerdo con lo que comenta, la inmensa mayoría de las personas que trabajan en nuestras empresas y otras conocidas prefieren un esquema mixto de trabajo remoto y presencial. ¿Cuáles serían vuestras recomendaciones para implementar esta modalidad? Viviana. Bien, no sé si se me escucha. ¿Se escucha bien? Seguís teniendo un problema en el audio, es decir, cuando hablas. Se lo escucha mejor Alberto que a vos, pero intentá, Viviana, a ver si... Intentalo. Ok, a ver, intento, si se me escucha, si no me vuelvo a desconectar y a conectar. El esquema, el mejor esquema es el 3x2, porque justamente no hay nada que reemplace la presencialidad. Y de alguna forma, a través de este esquema nos aseguramos el radio pasillo, que es una instancia absolutamente necesaria por la cual estos trabajadores toman la presencialidad como algo que los conecta, ¿no? Entonces, el poder llevar adelante un esquema de esta manera, mixto. Ok, entonces lo dejo a Alberto. Sí. Se te escucha mal, Viviana. Se te escucha mal. Vas a tener que bajarte y volver a subirte. Lamentablemente se te escucha mal. Dale. Traduzco. Nosotros siempre nos inclinamos, es decir, Viviana señalaba la importancia de lo presencial. Es indudable, creo que todos vamos a coincidir que lo presencial es muy importante. Es decir, acá puede haber empresas con situaciones donde lo presencial no se puede realizar porque la persona trabaja a una distancia más allá de lo habitual para moverse en el día, pero en general, cuando hemos trabajado con organizaciones donde la gente se mueve en un área más acotada, siempre recomendamos el esquema de 3 días de trabajo a distancia y 2 días de presencial en el caso de la semana de 5 jornadas. Esto tiene también sus implicancias porque exige una determinada organización. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces la gente dice, bueno, trabajo lunes, miércoles y viernes, o pide, bueno, prefiero tal cosa. Es decir, y eso a veces se hace imposible porque no dan los días y los horarios para dejar satisfecho a todo el mundo. Entonces, algunas empresas han optado por ir como haciendo rotaciones, digamos, dentro de un mismo esquema, ya sea en una gerencia, en una jefatura, el equipo va rotando los días que descansa o los días presenciales. Esto también tiene un inconveniente, porque en general el que trabaja a distancia, si tiene continuidad en el mismo día de la semana, digamos, de alguna forma puede organizar su agenda de trabajo con su agenda personal. Pero bueno, depende en cada caso de la organización de la empresa. Lo cierto es que nosotros habitualmente trabajamos con el 3x2. Hay empresas que
En otros tiempos, en otros años, 17, 18, la diferencia es que empezaban por teletrabajar un día de la semana, es decir, fijaban un solo día como una especie de periodo de prueba, digamos, a ver cómo funcionaba. Bueno, este año eso evidentemente cambió totalmente, ¿no? Predón dice, soy gerente de una pyme de 26 empleados. La mitad puede trabajar, pero no estoy decidido a volverme a eso por las falencias de la ley que entrará en vigencia próximamente. En especial la unilateralidad. ¿Habrá que esperar implementación con el sindicato o se puede negociar particularmente con cada empleado? Yo lo que, o sea, siento que va a ocurrir, es decir, en primer lugar, bueno, imagino que va a haber una reglamentación que todavía no está. Hay varios puntos de los que hemos mencionado, el tema reversibilidad se está revisando. La ley te limita bastante para la revisión, pero de todas formas, imagino que esto se puede tratar también en la negociación colectiva. Yo, en lo particular, en lo personal, soy un gran amante de la negociación colectiva, trabajé muchos años con sindicatos, sé que no son fáciles, pero he tenido en general muy buena relación con los 4 o 5 que trabajé en mi historia de empresa, digamos. Y he sacado buen provecho de la negociación. Creo que muchas veces el arreglo particular con un sindicato soluciona muchos o evita conflictos que se pueden producir. Nosotros, el arreglo hasta ahora, como el teletrabajo no está incorporado en muchos convenios colectivos, se va a incorporar, imagino ahora, entonces los acuerdos siempre hemos hecho acuerdos personales con los empleados, más allá del sindicato que estaba dentro de la actividad. En el caso, por ejemplo, de las empresas de telecomunicaciones, ellos lo tienen incorporado al convenio colectivo, o en el caso de SUPE, de los petroleros, también está en el convenio colectivo. Pero hemos trabajado con empresas que el convenio nada dice, pero sí una recomendación que siempre le hemos hecho a las empresas, por experiencia. Si yo tengo resuelto bajar la modalidad a personal que está sindicalizado o a personal que está incluido en el convenio colectivo de trabajo, advierto primero. Es decir, prefiero que uno de los temas estratégicos en el manejo inicial del tema es decir, me siento con el sindicato y le digo, muchachos, nosotros queremos apuntar a esto. Hoy con la ley creo que eso obviamente ya se obvia porque ayuda, pero en otros momentos, porque si no, en el momento que yo quiero bajar al sindicato, es probable que me encuentre con resistencia. Entonces siempre, por la experiencia tanto de Viviana como mía, planteamos el tema de entrada. Y en algunos casos nos hemos sentado con el propio sindicato. La pregunta viene, Alberto, también porque, a ver, nosotros acá seguramente hay subido mucha gente del software. El software, la actividad de software, que es una de las que más usa el tema del teletrabajo, antes de, por supuesto, antes de la cuarentena, no tiene un sindicato hoy muy claro. No. Está el sindicato de comercio, que representa a IBM, Accenture y algunas empresas del software, pero no hay un sindicato claramente representativo del empleado del software. Entonces, por eso te viene la pregunta de también, no solamente para fuera de convenio, sino para gente que no tiene un sindicato de interlocutor muy claro, definido, esto de la negociación con el empleado, ¿no? Por eso también te viene esa pregunta, digo. Sí, correcto. Viviana, no sé si escuchaste la pregunta anterior. No escuché la... No la escuché. La pregunta anterior, Viviana, era si, digamos, preguntaron si, digamos, se puede negociar algunas de las condiciones del teletrabajo, supongo que las que no están claramente reguladas por la ley, con cada empleado en particular. Yo le decía a Alberto que, si bien esta pregunta, lo de la gente que está encuadrada en un convenio, Alberto lo explicó clarísimo, digamos, eso está perfecto, es así como en general lo manejamos nosotros también, digamos, hablando con el sindicato, introduciendo el tema con el sindicato. El tema es para lo fuera del convenio o para
los empleados de empresas de software, que yo le explicaba que acá hay muchos gente de empresas de software, y donde la empresa de software no tiene hoy un sindicato claramente como sindicato representativo de los empleados de software, donde hay algunas empresas de software que sí están con el empleado de comercio, hay otras que están con Unión Informática, pero que Unión Informática no deja de ser un sindicato simplemente cripto, pero digamos, no hay un sindicato hoy, hay muchas empresas de software que no tienen sindicato. Entonces, la pregunta apuntaba, yo creo que también apuntaba a ese lado. Sí, está buena la pregunta, perdón que tuve que salir y conectarme, bueno, Ahora pude humanizar la tecnología. El tema es interesante, ¿sabes por qué? Porque la ley lo trae, pero no bien desarrollado. Hay una clave que está en el teletrabajo, que es el contrato de teletrabajo. El contrato del teletrabajo, que nosotros le dedicamos muchísima letra desde GNT, es como el gran paraguas debajo del cual se engloba esa relación laboral que marca el trabajador o teletrabajador y empleador. Es como la ley misma. Entonces, todo lo que yo quiera pautar con ese trabajador fuera de convenio, lo tengo que hacer bajo el paraguas del contrato. Un contrato que tiene algunas especificidades que a nosotros nos gusta trabajar puntualmente, despuntamos el vicio del abogado laboralista por ahí, porque tiene mucho que ver con cuidar esto del derecho adquirido, con cuidar esto de el poder pautar todos los derechos, deberes, obligaciones del trabajador remoto, y también es muy importante algo que la ley trae, a mi criterio, yo te diría mal, que tampoco nadie lo comenta, que es que la voluntariedad, que es un principio del teletrabajo, siempre tiene que estar expuesta y suscrita en forma fehaciente, siempre, salvo que haya un caso muy puntual de fuerza mayor. Y la ley no le da la redacción que a mi criterio debiera haber tenido, ¿no? La voluntariedad es lo más importante, es uno de los principales puntos. Y tanto puedo negociar con ese teletrabajador que aun cuando estaban los tiempos del PROPET, ese convenio para la autoridad de aplicación, que en aquel momento justamente estaba conformada por la Dirección de Trabajo Virtual, por el Ministerio de Trabajo de la Nación, que nosotros revisábamos esos contratos, ¿sí?, de teletrabajo que pautaban las condiciones de ese teletrabajador. Por eso, volviendo a la pregunta, no solamente lo puedo hacer, sino que es esencial que lo haga y que ponga mucho cuidado en la redacción de ese contrato o convenio de teletrabajo. Muchas gracias, Viviana, clarísimo. Con respecto a las enfermedades que va a ocasionar el teletrabajo, dice, más allá de tratemos de prevenirlas, ¿están siendo cubiertas por la RT que pagamos rigurosamente? La verdad que el tema de la RT es un tema no menor, porque la 1552, ¿no?, que viene del 2012, que es la resolución que regulaba el teletrabajo en tiempos del PROPET, que para eso fue creada, está en una suerte de vacío, ¿no?, legal, porque en marzo de este año, justamente, creo que la resolución es la 21 de la superintendencia, que la deja sin efecto. Ahora, la deja sin efecto y no tenemos nada que reemplace. Entonces, ciertamente, todo lo que es materia de seguridad e higiene está en un gran vacío. Y volviendo al tema de las RT, yo me acuerdo, ¿no?, que en aquel momento del PROPET, la discusión de las RT era, bueno, pero ¿cómo voy a cubrir al teletrabajador en un accidente yendo de la cama al living, ¿no?, como la canción, si yo entonces voy a tener que pedir una póliza mayor por tal cobertura? Sin embargo, del otro lado, cuando hacemos las cuentas y vemos lo que señalaba Alberto, ¿no?, la baja de esa siniestralidad producto de que el accidente in itinere queda circunscripto al día o los días que ese trabajador va a la empresa o vuelve de la empresa, ciertamente en la ecuación vemos de que hay una compensación, con lo cual creo que todo el tema
no solamente hay que replantearlo desde los accidentes, sino, como bien apuntaba la pregunta, desde la prevención. Nosotros podemos entrenar y capacitar para prevenir y para ayudar a los trabajadores y a las organizaciones en las contingencias. Ciertamente también en esto las aseguradoras de riesgo de trabajo tienen que hacer una transformación. Es fundamental. Alfredo Longobardi hace dos preguntas. La primera, recién contestada justo por Viviana, porque hablaba de la resolución del HRT. Y la segunda dice, la entrada en vigencia de la ley de teletrabajo se pautó 90 días después de finalizado el periodo de aislamiento social preventivo y obligatorio. Y dice, hay áreas hoy del país que están en ASPO, hay áreas que están en DISPO. El tema es, ¿se aplica cuando todos salgan del ASPO o se aplica por áreas? Bueno, eso es una gran pregunta. Si no la hacía él, la iba a hacer yo, digamos. O sea, es un misterio esto. Mira, a ver, acá hay mucha creatividad, Eugenio y Federico, hay tanta creatividad como cabezas, pero yo creo que acá es un sentido común. La autoridad de aplicación debe sacar una resolución que ponga en blanco y negro esto, porque hay provincias que están en el DISPO, pasaron del ASPO al DISPO, por lo menos, pero hay provincias que todavía están en el ASPO, con lo cual si la pretensión es que el alcance de la ley de teletrabajo sea nacional, ¿cómo podemos poner en la misma bolsa los que estamos en el DISPO con los que estamos en el ASPO? Quiere decir que el plazo todavía no comenzó, porque comenzaría ciertamente cuando todos estuviéramos en el mismo nivel. Pero realmente creo, y me atrevo a decir que muchos lo hemos planteado, que necesitamos una resolución específica para poder encontrar cierta homogeneidad, ¿no? No sé qué opinas, Alberto, al respecto. Sí, lo que iba a decir, esta creatividad que han tenido los legisladores nuestros para la fijación de la forma como va a empezar a regir, porque también puede darse que hoy estemos en el DISPO y en enero o febrero, por H o por B, estemos de nuevo en el ASPO. Entonces, francamente, es muy confusa la forma como le han dado vigencia a la ley, ¿no? Entonces, comparto, digamos, lo que decía Viviana. Yo creo que va a haber, no sé si a lo mejor la reglamentación ayuda cuando salga en este punto, porque si inclusive corremos el riesgo de un nuevo brote, como ha pasado en otros lugares, es probable que durante varios meses más esta ley no entre en vigencia, ¿no? Alfredo, Alberto y Viviana, Alfredo plantea para mí los dos temas, digamos, más, hay un montón de temas, pero dos temas que están en una laguna. Uno es esto, el tema de la vigencia, que yo coincido con la interpretación que hacen ustedes, y otro tema es el de la resolución 1512, ¿no? La resolución 21 de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo pareció suspender la 1512, entonces, bueno, dice, mientras está el ASPO está suspendida la 1512, pero hay muchas empresas que están igual cumpliendo con la 1512 y le están dando la silla ergonómica al empleado, y le están dando el manual de buenas prácticas y todo lo que decía la 1512 que había que dar. Yo siempre digo que, bueno, más allá de que la 1512 esté suspendida o en un paraguas incierto, para mí, para el bienestar del empleado, está bueno cumplir con la resolución 1512 en cuanto a los elementos que la misma establecía. Sí, comparto. Mira, Eugenio, creo que hay algunos temas que efectivamente requieren un cambio. Aquella resolución exigía no solamente la silla, se acordarán, exigía el escritorio, exigía el pad mouse, bueno, el botiquín de primeros auxilios, por supuesto, pero estaba mirado, exacto, si bien la sacamos desde el Ministerio en el 2012, estuvo creada desde el 2008
la tecnología ha dado un vuelco de 360 grados y también la experiencia. Y en la época del PROPER, los mismos teletrabajadores nos decían, no tengo donde poner un escritorio, es ridículo que me quieran traer un escritorio porque no tendría forma de poder trabajar desde él. Distinto es el tema de la silla, porque ciertamente, y todos lo hemos experimentado en esta pandemia, tiene mucho que ver el asiento, tiene mucho que ver cómo coloco la luz, tiene mucho que ver cómo coloco las piernas, es decir, todo el concepto que en GNT practicamos, que se llama neuroergonomía, que va más allá de la ergonomía, tiene mucho que ver con las pautas claras y precisas para lo que es el teletrabajo seguro. Pero, volviendo al punto, la resolución también tiene que ser cambiada. Muchos de nosotros seguimos usando mouse, pero la mayoría ya no lo usa, en especial las generaciones del más jóvenes, millennial y centennial, y generación Y y Z no usan mouse, ¿sí? Algunos sí, pero en general no. Entonces, creo que también acá necesitamos una vuelta para poder darle oxígeno, innovación y creatividad a lo que ya es transformación digital. Bueno, Fede, ya no quedan más preguntas, ¿no? Una última de María Soledad. Si necesitan más datos, le podemos pedir a ella que amplíe la pregunta. Dice, hace un año asesoro a una empresa PYME call center que tiene 20 trabajadores en teletrabajo. Dice que tiene una alta tasa de deserción en el ingreso. ¿Cuáles serían sus sugerencias para trabajar esto? Una alta tasa de deserción. No sé, la gente no quiere ingresar. Si querés habilitar porque no se entiende mucho la pregunta. Si querés habilitar Si María Soledad está de acuerdo, le podemos habilitar el micrófono para que haga la pregunta. Sí, dale. Si es que tiene, porque también hay gente que se está conectando que no tiene micrófono, entonces hay que ver si estaría dispuesta. Bueno, pero no está poniendo nada, por lo tanto, vamos yo les agradezco un montón a Alberto y a Viviana. Por supuesto, vamos a pasar los datos de ustedes para que todo aquel que les quiera hacer unas consultas a GNT lo hagan. Ya nos quedó claro, por lo menos me quedó claro a mí, creo que nos quedó claro a todos los que participamos de esta charla, qué es lo que GNT hace y qué es lo que GNT aporta en esto que decíamos hoy, de ir un paso adelante, ¿no? Y no quedarnos solamente en la letra de la ley. Así que nada, muchas gracias a los dos, fue clarísimo, Sí. y para mí muy sí. Algo, Eugenio, respecto a la última pregunta, digo, Sí. Para que no quede sin contestar y a ver si la interpretamos, digo, que a veces a nosotros nos ha pasado con Alberto de que hemos sido convocados a implementar teletrabajo porque por un tema de atracción de talentos, es decir, empresas que decididamente no podían contratar en especial gente del área de tecnología porque no tenían teletrabajo. Okay. Esto es una realidad que nos llevó a trabajar muchísimo en implementación los últimos meses, aún antes de la pandemia y más durante la pandemia. Es decir, que a veces ocurre que muchas de las organizaciones, quizás a eso apunta la pregunta de Eugenia, no pueden retener talento o no pueden seducir talento porque falta la aplicación de un programa de teletrabajo. Y para una pyme muchas veces ocurre que les resulta complicado porque creen que es costosa la tecnología. La primera respuesta es la tecnología no es costosa. Hoy en día no es para nada, no significa un punto demasiado grave en el patrimonio. Y te diría más, es mucho más lo que esa organización, esa pyme puede lograr en reducción tanto de infraestructura edilicia, como comentaba Alberto, como en energía, como en papel, como en contingencias, como en siniestralidad, como en ganar en clima laboral. Y entonces
a la hora de decidir ciertamente aplicar una plataforma, un programa de teletrabajo seguro es mucho más redituable para esa organización y mucho más seductor a la hora de ingresar nuevos talentos que el no hacerlo. Me parece que le diste una interpretación de lo que María Soledad buscaba, digamos. O sea, muchísimas gracias, Viviana. Bueno, de vuelta, muchas gracias a los dos. Nosotros vamos a poner los datos para que aquellos que quieran contactarlos los contacten. Fue súper ilustrativo, así que muchísimas gracias. Gracias a vos, Eugenio, y gracias, Federico. Han sido muy amables en ofrecernos esta oportunidad. Así que un gusto estar con ustedes. Bueno, hasta luego, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por la escucha. Gracias por la escucha. Gracias por la convocatoria. Gracias. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Muy amables, gracias.